que me llama mucho la atención del conflicto que hay en los fandoms en general ahora mismo. Las dos partes, las que dicen que el espacio se arruinó y las que dicen que el espacio siempre estuvo mal, usan exactamente el mismo argumento. Las personas que llevan una década o más en espacios de fandom dicen que algo se rompió, que llegó gente nueva a decirles cómo manejarse en espacios que ellos mismos construyeron, y del otro lado tenemos a gente que entró hace un año o dos y que dicen un poco lo mismo, que el espacio está lleno de contenido nocivo, que nadie los cuida y que las veteranas defienden cosas indefendibles solamente por nostalgia. Lo que tenemos es un mismo reclamo desde lados opuestos. Lo interesante no es quién tiene razón, porque los dos describen algo real. Porque están describiendo versiones completamente distintas del mismo fandom, para qué existen y de quiénes son. Y esa pregunta que se hacen, que es ¿a quién le pertenece realmente un espacio cultural?, es más vieja que el tiempo, pero tiene una historia, y cuando entendés esa historia, también cambia un poco de dónde te parás. Hoy vamos a hablar de conservadurismo en los fandoms, de por qué llegó, de qué se alimenta, de las plataformas que nos enseñaron a relacionarnos con el contenido de una manera muy específica, de una generación entera que entró a los fandoms durante la pandemia sin conocer las reglas internas y que se chocaron de frente con otra generación que las había construido durante años, del ascenso a una postura conservadora que no se presenta como tal, y de la pregunta clave de todo esto: ¿puede un espacio históricamente subversivo sobrevivir cuando lo descubren personas para quienes la subversión es el problema? Vamos a hablar de números, de la demografía de AO3, de qué es una Fuyoshi, de la diferencia entre cuidar un espacio y controlarlo, y de por qué decir no shippees esto porque no es canon es técnicamente la frase más contradictoria que alguien puede tener dentro de un fandom. En mi video sobre Yuri on Ice Alka of Our Own ya cubrí la historia larga del BL japonés, por el año 24, Takemiya, Haiyo, la revista Shun, la tradición europea de narrar lo que Japón no podía. No voy a repetir todo eso, si quieren pueden ir a ver los videos, pero lo que sí quiero dejar en claro antes de arrancar, porque es la base de todo este video, es una sola cosa: el yaoi nunca fue diseñado para representar, fue diseñado para imaginar. Hay una diferencia enorme entre los dos. La representación busca reflejar una realidad con fidelidad, con responsabilidad hacia las personas, y el fanfic, el yaoi y el isekai funciona de otra manera. Son espacios de fantasía donde las dinámicas no tienen que ser necesariamente sanas, donde las historias no le rinden la cuenta a nadie más que a quien la escribe y a quien la lee. Pedirle al yaoi que sea una representación responsable es mezclar los dos registros, y este es el error de base atrás de todo el conflicto que vamos a analizar hoy. James Walker, en su capítulo dentro de Love, Manga and Beyond de la Universidad de Mississippi en 2015, documenta que el yaoi en sus primeras décadas era producido mayoritariamente por mujeres para mujeres en publicaciones de nicho, con contenido que editores mainstream rechazaban sistemáticamente. Yo les conté que Keiko Takemiya tardó entre 6 y 7 años en conseguir que sus publicaciones fueran aceptadas. El rechazo no era por la calidad, era por el contenido. Tenía relaciones entre hombres, tenía dinámicas de poder y tenía sadomasoquismo. Todo lo que hoy cierta parte del fandom pide que se elimine de Archive of Our Own es exactamente la materia prima del género desde 1974. Henry Jenkins, en Textual Poachers de 1992, va a describir a los fandoms como la cultura participativa donde los fans no son consumidores pasivos, sino productores activos que se apropian de materiales culturales para su propio fin. Jenkins va a hablar de grupos que desarrollan normas, lenguajes y códigos compartidos a lo largo del tiempo, y donde la clave es exactamente esa: el tiempo. Estos grupos no se improvisan, se construyen despacio, se transmiten y lo más importante es que se aprenden. El fandom del BL o el yaoi desarrolló sus propios códigos durante décadas. El más conocido es el Don't Like, Don't Read. Es la filosofía de convivencia de los fandoms. Si encontrás algo que no querés ver, lo cerrás y seguís. No pedís que lo borren, porque la responsabilidad del consumo es tuya, no del autor. Este principio coexistió durante años con sistemas etiquetados cada vez más sofisticados. Archive of Our Own, o AO3 de 2018, constituye una arquitectura entera basada en esta lógica. Todo puede existir si está correctamente advertido. El sistema de tag, que administran más de 400 voluntarios sin cobrar un peso, tiene como objetivo que cualquier lector pueda filtrar con precisión antes de abrir un texto. El resultado es un archivo con 16 millones de obras que te deja muy en claro que no vamos a borrar contenido, lo vamos a organizar para que vos lo elijas. Esta situación es la base de los fandoms cuando empieza todo el conflicto: un espacio con historia, con normas implícitas y con una filosofía de convivencia muy específica. El problema es que les cambió todo muy rápido en muy poco tiempo. En 2020 el mundo se encerró y los fandoms de anime, BL y yaoi crecieron de una manera que no tiene precedente reciente. Los datos de registro de Archive of Our Own lo muestran. Según los reportes anuales de la organización of Transformative Works, 2020 fue el año de mayor crecimiento de usuarios en la historia del archivo hasta el momento. El
El informe de 2021 registró un aumento del 25% interanual en cuentas nuevas. El AO3 Demographic Survey de 2024 relevó más de 16.000 usuarios activos y confirmó que una proporción significativa del fandom actual entró a la plataforma entre 2020 y 2022. TikTok nos cuenta una historia parecida. Las comunidades de Anime Talk y los nichos del BL tailandés y anime romántico explotaron en los primeros años de la pandemia. El algoritmo de TikTok llevaba un montón de contenido de nicho a audiencias que en otro contexto nunca lo hubieran encontrado. El mejor ejemplo es una serie como Given, que antes de ese boom tenía una comunidad relativamente chica, que de golpe tenía millones de visualizaciones. El BL tailandés, que se produce desde 2019, produce en volumen creciente series como Together y 5000 Starts. De golpe se encontró siendo viral en TikTok con un canal de distribución masivo que ninguna plataforma de streaming nunca le dio. El problema no es el crecimiento en sí. El problema es cómo se da ese proceso, porque los fandoms históricamente tienen mecanismos de iniciación progresivos. Pues a Tumblr, pasabas meses leyendo sin publicar, aprendías cómo funcionaba el espacio antes de participar, te ibas a LiveJournal, leías reglas de comunidades, veías cómo se comportaba la gente y después opinabas. Ese periodo de observación, que Jean Leib y Etienne Wigger lo escriben en Situated Learning de 1991, lo llaman participación periférica legítima. Básicamente es el mecanismo por el cual el fandom te enseña a moverte adentro. Es un rite of passage informal que transmite códigos de una generación a la siguiente. TikTok no tiene ese mecanismo. Vos llegás, el algoritmo te muestra el contenido que predice que te va a gustar y te quedas. No hay periodo de observación, no hay nada que aprender antes de ponerte a opinar. Hay un feed personalizado que te da lo que ya sabes, lo que querés, y cuando aparece algo que no querés, que la plataforma te enseña, vos aprendés a reportar, a bloquear o a quejarte públicamente para que lo saquen. El tema es que estas lógicas de manejar contenido llegaron a los espacios de fandom con la gente nueva y se chocaron de frente con un espacio construido en un principio totalmente contrario. Antes de que sigamos, el fandom anterior al 2020 tampoco era ningún tipo de paraíso de convivencia sana. Tenía dinámicas de poder, formas de exclusión, problemas históricos, el fandom tiene un montón de racismo, está documentado, un montón de sexismo. Y los grupos que desarrollan las normas compartidas no son necesariamente grupos justos, son grupos con normas y eso no significa que siempre sean buenas. A mí personalmente no me interesa discutir si el fandom viejo es mejor, sino me quiero discutir lo que pasa cuando una forma muy específica de relacionarte con contenido entrenado por plataformas de hipercuración del algoritmo entra en colisión con un espacio que está construido sobre la base opuesta. En 2011, Eli Pariser va a publicar The Filter Bubble, donde argumentó que los algoritmos de personalización lo que hacen es crear burbujas informativas que refuerzan las preferencias existentes de cada usuario y eliminan la fricción con lo desconocido. Ella dice que está hablando de noticias políticas, pero el mecanismo que describe funciona con más fuerza inclusive cuando hablamos de fandom y ficción. La generación que entró al fandom entre 2020 y 2023 creció consumiendo contenido en plataformas diseñadas para eliminar la fricción. El algoritmo aprende lo que querés, te da más que eso y filtra lo que predice que no te va a gustar. Después de años de consumo con esa lógica, lo que se aprende es que si algo te molesta, no hace falta que lo veas. Y si está, es un problema del sistema. Y si el sistema no lo elimina, lo reportás o le exigís a alguien que lo saque. En los espacios de fandom eso siempre se llamó curación personal. Yo decido qué veo, yo filtro y yo soy el que se va si no me gusta. Lo que traen algunas personas nuevas a los espacios es distinto. Es la idea de que el contenido no tiene que contener cosas que a mí no me gustan. Que la existencia del contenido que me molesta es un problema que tenemos que resolver, no una consecuencia de haberme insertado en un ecosistema que no está diseñado específicamente para mis gustos. Pasar de yo elijo que veo a esto no se debería hacer es una estupidez, pero es el corazón de la purity culture que tiene el fandom. Y acá es donde viene algo que a mí me parece una contradicción enorme, que es la presión para no shippear parejas no canon. Si el personaje X está en una relación con Y en el juego oficial, hay una corriente en el fandom que dice que shippear a X con Z no es moral porque va en contra de lo que los creadores quisieron y eso es faltarle el respeto al personaje. Y ahora les voy a explicar por qué para mí esto no tiene sentido. El fandom, el shipping y los fanfictions como práctica existen justamente para hacer lo que el canon no hace. Si el canon estableció que X está con Y, no necesitas el fandom, necesitas nada, leer el canon, porque eso ya existe. El fandom es un espacio contrafáctico, es el espacio del ¿qué hubiera pasado si X estuviera con Z? Jenkins los va a llamar textual poaching, la apropiación de materiales culturales para fines que los productores originales no autorizan
y aprueban. Lo que la presión anti-non-canon shipping revela es la misma lógica de algoritmo aplicada al fanfiction. Dame más de lo que yo conozco, no quiero sorpresas y no quiero variaciones. El canon es como un feed personalizado, la narrativa oficial es el contenido seguro y todo lo que salga de eso debería ser algo que no existe o que no tendría que estar dando vueltas entre nosotros. Purity culture en los fandoms no llega diciendo censuran el contenido sexual. Llega diciendo este contenido le hace mal a gente de la vida real, esto normaliza el abuso, si te gusta este ship sos una mala persona. Usa el lenguaje del progresismo y del cuidado y llega a las conclusiones idénticas de la censura conservadora tradicional. El contenido sexualizado o moralmente complejo o con dinámicas de poder para ellos no tendría que existir. Gail Rubin, en su ensayo Thinking Sex, Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality, que se publicó en 1984, introduce el concepto de jerarquías sexuales, que es la idea de que todas las sociedades organizan la sexualidad en una escala de legitimidades, donde ciertas prácticas son normales y buenas y otras son patológicas y malas. Lo que Rubin señala, y esto es lo que hace que su ensayo siga siendo relevante 40 años después, es que esta jerarquía puede ser reproducida por personas que se consideran progresistas. El pánico moral sobre la sexualidad no es exclusivo de la derecha. Es un mecanismo que se activa desde cualquier posición política cuando hay algo que genera incomodidad. Lo que Rubin describe funciona tal cual en el fandom actual. Agarremos cualquier tipo de contenido, o sea, un darkfic, un noncon, un ship con dinámica de poder, una megaverse, y los ponen en el extremo malo de la jerarquía. Se lo asocia con un daño real, se construye el argumento de que su mera existencia en un espacio compartido de fandom tiene un efecto negativo en el mundo y se exige que se elimine. Stanley Cohen, en Folk Devils and Moral Panics del 72, describe la estructura de los pánicos morales como episodios donde una condición o un grupo es definido como una amenaza a los valores de la sociedad y respondido con un diagnóstico y una solución. Lo que Cohen observa en la sociedad general se replica a escala dentro de los fandoms. El Omegaverse es una amenaza, las personas que lo escriben son los Devils y la moderación es la solución. Básicamente es el mismo mecanismo pero en la escala de un servidor de Discord. Igual yo no quiero que esto suene a que esto es un vale todo siempre, porque hay un argumento donde el caso se complica que para mí es el RPF. El RPF es Real Person Fiction, o sea, fanfics de personas reales, actores, músicos, deportistas. En un ejemplo, por ejemplo, Heated Rivalry, tenemos fanfiction explícito sobre los actores que interpretan a los personajes, no los personajes en sí. Y hay fans que activamente buscan mandarle ese contenido a los actores. Esto no tiene nada que ver con la discusión sobre si el contenido está bien o está mal. Es una discusión sobre una conducta de vida real. Mostrarle a alguien un fanfic sexualizado sobre sí mismo sin su consentimiento es agresivo y si me apuras, te digo hasta que es abuso. Pero lo que va a hacer la Purity Culture es tomar ese caso donde el daño es genuino y concreto y real y usarlo para la eliminación del RPF como un género concreto. Son dos afirmaciones que son distintas. No le mandes contenido sexual sobre sí mismo a una persona real es una cosa. Este contenido no tendría que existir en internet y si lo escribís sos mala persona, es otro. Confundir los dos no es un error de razonamiento, es la mecánica central del puritanismo. Se toma el caso donde hay daño real, se lo usa como entrada y se le aplica la lógica de eliminación a todo lo que esté relacionado en ese universo. Lo mismo pasa con el argumento la ficción afecta a la realidad. Que la ficción tiene efectos en quien la consume tiene un respaldo empírico. Val y Veldkamp, en su estudio publicado en PLOS ONE en 2013, demuestra que la lectura de ficción puede aumentar la empatía bajo ciertas condiciones. Por si ese argumento es válido, tiene que valer para los dos lados. Si la ficción puede aumentar la empatía, también puede ser un espacio de procesamiento, de exploración de dinámicas que en la vida real son dañinas, pero que en la ficción son seguras. Precisamente porque es ficción. Usar el argumento la ficción afecta a la realidad solamente cuando te conviene para justificar censura y descartarlo cuando apunta en una dirección contraria no es un argumento, es hacer gimnasia argumentativa con las palabras. Primero y principal, yo amo Heartstopper. Es una serie que tiene un 100% de Rotten Tomatoes en sus primeras temporadas, estuvo en el top 10 de Netflix en más de 50 países y generó una de las comunidades de fandom de crecimiento más rápido en Arrow 3 entre 2022 y 2024. Para una generación entera de adolescentes queer, es la primera vez que ven una historia de amor entre chicos que no termina en tragedia, que es tierna y que no castiga a sus personajes por estar vivos y ser gays. Nada de eso es el problema. El problema, que insisto no es culpa de la obra, sino culpa de una colección de contextos, es que parte de la audiencia entró al ecosistema más amplio del BL y el yaoi a través de Heartstopper y llegó con la expectativa que te forma esa serie, que el BL es una historia de amor entre chicos que se quieren mucho, tierno, con finales felices, sin dinámicas de poder, sin contenido oscuro y sin complejidades morales. Y cuando esas personas llegaron a O3, a las comunidades de yaoi, al fandom de anime BL que tienen décadas de historia, se encontraron con un panorama medio distinto.
Se encuentra con Omegaverse, con Noncon, con ships de enemigos, con dinámicas de abuso, con Dark Fix y con básicamente todo lo que produce este género desde 1974. La respuesta de parte de esta audiencia no es esto no es para mí, filtro y sigo, es cómo van a hacer esto. Y acá para mí vale mucho la pena remarcar la diferencia entre el BL como industria y el yaoi como tradición de fandom, porque todo el tiempo siento que se confunden y parte de esa confusión es como la raíz de este problema. El BL tailandés contemporáneo, que es lo que muchas personas nuevas en el espacio consumen primero, es producto de una industria. GMM TV produce entre 20 y 30 series por año, tiene equipos de marketing, tiene partnerships con marcas y apunta a audiencias masivas. Sus series son mayoritariamente románticas, con final feliz, con protagonistas atractivos y con conflictos manejables. Es entretenimiento de consumo producido con los cuidados que eso implica. Y yo tengo un video sobre esto. Los productos hechos por fandom son otra cosa. Son producciones amateurs, no tienen filtros de industria, no tienen consideración por la masividad. La tradición incluye Kase no Uta, Ai no Kusabi, Finder Series, todo el Omegaverse, el Dead Dub Do Not Eat, las dinámicas de CMYuki con sus problemas y sus complejidades. Esto es una tradición de 50 años que nunca se propuso ser entretenimiento masivo y nunca pretendió ser representación positiva. Pedirle al yaoi que se comporte como un BL tailandés es un error de categoría y de registro. Una de las críticas más comunes al espacio yaoi y al BL es que es un espacio de fetichización. Mujeres heterosexuales consumen relaciones de hombres gay como objeto de entretenimiento sin devolverle nada a la comunidad queer real. El AO3 Demographic Survey de 2024, que relevó 16.000 usuarios activos en la plataforma, encontró que el 40,82% de las personas que usan AO3 activamente se identifican como no cisgénero. Comparado con el 0,6% de la población general de los Estados Unidos, esto es una sobrerepresentación de 55 veces más. El mismo estudio dice que más del 60% de la base de usuarios se identifica como queer en algún punto de su sexualidad. El espacio del fandom BL y del yaoi no es mayoritariamente heterosexual. Nunca lo fue. Aunque la narrativa de fuyoshi heterosexual que fetichiza a gays es la que más circula, los datos confirman que el fandom yaoi fue históricamente uno de los pocos espacios donde mujeres queer, muchas de esas personas trans y no binarias, pueden explorar narrativas de deseo, de poder y de identidad fuera de los roles que la cultura le asigna. Cuando la purity culture exige la limpieza de ese espacio en nombre de la protección de la comunidad gay, hay una ironía muy grande que ese argumento ignora completamente, que es que en muchos casos las personas que escriben ese contenido son parte de la comunidad que supuestamente están buscando cuidar. La palabra fuyoshi en japonés literalmente significa mujer podrida. Es un término que nace como insulto para las consumidoras de yaoi, con la implicación de que su interés por las relaciones entre hombres las corrompe y las saca del rol social esperado de mujer heterosexual disponible para el matrimonio. Es un insulto que viene de afuera, de la cultura general japonesa, que mira a estas mujeres y decían que si no servían para casarse y tener hijos, no servían para nada. Lo que pasó después es lo que pasa siempre con los insultos. Las mismas personas a las cuales les dan el insulto lo toman, lo convierten en identidad y lo vacían de sentido. Las consumidoras de BL lo adoptaron el término, le vaciaron la carga negativa y lo usaron para nombrarse. Fuyoshi pasó de ser una acusación a ser una declaración. McClellan y Welker documentan en el libro Boys Love Manga and Beyond que esa apropiación es contemporánea al boom del BL en internet, que fue a principios de los 2000, cuando las comunidades de fuyoshis empezaron a organizarse en plataformas digitales y a construir una identidad colectiva en torno a ese consumo. Esta identidad, construida durante décadas, está ahora bajo el ataque desde dos lados al mismo tiempo. Por un lado, desde afuera del fandom, con una cultura general que sigue viendo la fuyoshi con la misma condescendencia que la vio siempre, y por adentro, la purity culture, que argumenta que su consumo de BL, especialmente si ese contenido es sexualizado, es fetichización. Para mí hay una parte de este argumento que es válido y hay otra parte que es básicamente una excusa para echar gente de espacios. La parte válida dice que hay formas de consumir BLs que tratan las relaciones entre hombres gays como objeto de entretenimiento sin ningún tipo de interés por las personas reales que esas relaciones representan y que eso puede producir dinámicas problemáticas. Pero hay una versión de ese argumento que para mí no vale, porque toma esa crítica y la extiende para decir que ninguna mujer o ninguna persona que no sea un hombre gay tiene derecho a consumir o escribir ficción sobre relaciones entre hombres. Y eso no es crítica cultural, eso es control sobre quién puede producir qué tipo de contenido y la aplicación práctica llega siempre al mismo resultado. Las personas con menos capital cultural dentro del espacio, que históricamente son las fuyoshis, son las que terminan expulsadas. En la distinción de 1979, Bourdieu va a describir cómo los campos culturales tienen jerarquías internas que determinan quién tiene autoridad para producir y quién tiene autoridad
autoridad para juzgar. Esas jerarquías no son naturales, son construidas y son disputadas. Y siempre favorecen a los que llegan primero o a los que tienen más recursos para legitimarse. Cuando un grupo le pide a las fuyoshis que expliquen y justifican su consumo, está haciendo literalmente eso. Le está pidiendo a una persona que construyó el espacio que le rinda cuenta a los que llegaron después con el bienestar general del grupo como una excusa. Volvamos al dato del AO3 Survey. 40,82% no es cisgénero y más del 60% es queer. Muchas de las personas que se identifican como fuyoshi o que participan en los fandoms de BL y yaoi no son mujeres heterosexuales que consumen representaciones de una comunidad a la cual no pertenecen. Son personas trans, son personas no binarias, son lesbianas, son bisexuales, para quienes el yaoi fue históricamente uno de los pocos espacios donde podían explorar narrativas de deseo y cuerpo sin que el género normativo te determinara el resultado. Sedgwick, en Epistemology of the Closet de 1990, va a argumentar que las definiciones de lo homo y lo heterosexual no son naturales, sino que son construidas, y que esa construcción determina quién puede desear a quién y en qué condiciones. El yaoi, con ese punto de partida, fue durante décadas un espacio donde el deseo puede circular sin que la identidad de género del lector determinara qué le estaba prohibido disfrutar. Reducirlo a mujeres heterosexuales que fetichizan gays borra la historia real del espacio y de quién lo construyó. Y ahora vamos a ir con datos de política global que son relevantes y que además vienen de muchas fuentes distintas y todos llegaron a la misma conclusión. Las encuestas de Pew Research de 2023 muestran que la brecha de género en actitudes políticas entre jóvenes se amplió significativamente en la última década. Los varones jóvenes se movieron hacia posiciones más conservadoras en múltiples dimensiones. Este dato circula bastante. El que circula menos es que dentro de los grupos jóvenes que se identifican como progresistas hay un subconjunto que sostiene posiciones socialmente conservadores sobre contenido sexual y expresión de deseo, con un lenguaje completamente distinto al de la derecha tradicional, pero que llega a la misma conclusión. Un estudio del Center for the Future of Democracy de la Universidad de Cambridge en 2024 encontró que la generación Z en Europa y Norteamérica muestra actitudes más autoritarias que las generaciones anteriores a la misma edad, incluyendo mayor tolerancia a la restricción de contenidos que ellos consideran nocivos. Este mismo estudio señala que el autoritarismo entre jóvenes progresistas tiende a orientarse a restricciones culturales y de contenido, mientras que entre jóvenes conservadores se orienta hacia restricciones civiles y políticas. Son mecanismos distintos que convergen en el mismo punto: la demanda de que una autoridad saque de circulación algo que les molesta. La politóloga Yasha Monk en The Identity Trap, que es de 2023, documenta cómo en ciertos sectores del progresismo se adoptaron entre 2010 y 2020 una lógica de identidad que, aunque bien intencionada en su origen, derivó a prácticas de restricción y exclusión que contradicen a los principios liberales de donde están partiendo. Monk va a describir universidades y organizaciones de medios, no fandoms, pero el patrón es el mismo. La demanda de que los espacios sean seguros termina definiendo la seguridad como ausencia de todo lo que genera incomodidad. Y hay un dato más reciente que conecta todo esto como con la vida en Internet. El informe digital 2024 de Weird Social encontró que entre usuarios de 18 a 24 años, el 67% dijo haber reportado contenido en alguna plataforma en el último mes, más que cualquier otro grupo etario. La generación que entró al fandom durante la pandemia no solo creció en plataformas que premian reportar, son la generación que más reporta. Esta práctica trasladada al fandom se convierte en una presión para que los espacios se moderen de acuerdo a los estándares de los que llegaron tarde. Yo no estoy diciendo que toda la purity culture de un fandom sea de derecha. Eso no cierran los números literalmente, y no es lo que quiero decir. Lo que sí quiero decir es que el conservadurismo sobre la sexual y la sexualidad no llega a los espacios de fandom únicamente desde personas que se identifican como conservadoras. Llega envuelto en un lenguaje de protección, de cuidado, de no daño, que es mucho más difícil de identificar y mucho más difícil de cuestionar que las posiciones pro censura. El mecanismo que Rubin describe en el 84 es ese: pánico moral sobre la sexualidad que cruza la línea política. En los 80 fueron los conservadores religiosos los que llevaron adelante campañas contra el contenido sexual explícito en Estados Unidos. La organización que lidera esas campañas, que se llamaba Morality Media, usaba exactamente el mismo argumento que usa la purity culture hoy. Este contenido le hace mal a gente real, este contenido daña a los vulnerables. Hoy en día, el fandom, ese mismo mecanismo se activa desde posiciones que se presentan como que están del lado correcto de la historia. La demanda de eliminar el contenido dark, de exigir que los ships sean sanos
humanos, de que el yaoi sea políticamente correcto, no viene de personas que se llaman conservadoras. Vienen de personas que están legítimamente convencidas que están cuidando a alguien. Y la función que cumple es la misma función que ese argumento siempre cumplió, que es reducir el espacio de lo que podemos imaginar. A mí me da mucha risa como millennial vieja y fandomera vieja la gente que tiene las listas de DNI, Do Not Interact, en los perfiles, porque empiezan con una buena idea, que es tipo, yo tuve una situación de acoso, entonces no quiero lidiar con gente como vos. Espectacular, tiene sentido. El problema es cómo evolucionó eso. Hoy en día hay perfiles que incluyen, si no hables conmigo si ya es con este, no hables con gusta el Omegaverse, no hables conmigo si te gusta este tipo de fanfiction. Entonces, tipo, dejó de ser una herramienta de protección personal. Se volvió una declaración sobre qué fans para vos tienen derecho a estar en un fandom y qué fans no. Y entonces el fandom, que históricamente es un lugar de refugio para personas que no encajan en ningún otro lado, para personas queer, para personas con consumos culturales fuera de lo mainstream o que el mainstream considera raro o vergonzoso, se está fragmentando en un montón como de microcomunidades que replican exactamente las dinámicas de exclusiones que el fandom nació para resistir. O sea, un espacio que nació para los que no encajaban en ningún otro lado, ahora también tiene una lista sobre en dónde puedes estar y en dónde no. Volvamos a la pregunta con la que abrimos. ¿De quién es un espacio cultural? El fandom del BL y el yaoi nunca se propusieron ser representación, se propusieron ser imaginación. Pero vivimos en un mundo donde las imágenes que circulan tienen efectos y donde ignorar eso es una forma de irresponsabilidad. Esa tensión entre las dos partes es real y ninguna de las dos posiciones que dominan el debate actual la resuelve de una manera efectiva. El sistema de tags de AO3 es hasta ahora el intento más serio de convivir en esa tensión sin eliminar a ninguna de las dos partes, pero a la vez requiere que todos aceptemos la premisa básica. No todo el contenido es para todos y eso está bien. Que exista algo que no te gusta no es un ataque personal a vos mismo. Lo que sí quiero decir con todas las letras es que la purity culture en los fandoms no es protección, es un mecanismo de control. Usa el lenguaje del cuidado para determinar quién puede imaginar qué, quién tiene derecho a estar en los espacios y quién tiene que rendirle cuentas a quién. Y cuando ese mecanismo se activa en un espacio que fue construido por personas que durante décadas no encontraron otro lugar para existir, están destruyendo algo mucho más grande que ustedes y que lo que entienden. La resistencia a cualquier forma de reflexión sobre los daños implícitos y explícitos de los fandoms tampoco es la respuesta al debate. Hay conversaciones que los fandoms tienen que tener internamente sobre conducta, sobre cómo tratan a las personas que no están en su misma burbuja, sobre límites, sobre exploración y sobre daños. Pero esas conversaciones tienen que poder darse sin que el resultado sea la expulsión de quien no pase el examen moral del grupito que llegó hace 5 minutos. El espacio que vale la pena defender para mí es el que pueda tener esa conversación sin que nadie tenga que irse, suponiendo que todavía existe un espacio así. ¿Les gustó? Me hicieron enojar. No puede ser, loco. Espero que les haya gustado. Siento que ese tema es re sensible, pero por eso quiero como examinar los dos lados, como que siento que las dos partes tienen un poco de culpa en este debate. Y que el debate no ya está resuelto, pero estamos todos como dándole un montón de vueltas a un asunto que está sentado en las bases. No sé, rarísimo. Pero no se vayan, porque tengo avisos parroquiales. Puse membresías en el canal, así que si les gusta mucho mi contenido pueden sumarse como miembro del canal. Los miembros se van a llamar los gays con marco teórico porque sí somos, y tienen beneficios tipo emojis de gatitos, eso es mucho muy importante. Sus comentarios van a tener un emoji muy bonito al lado, van a aparecer acá al costado cuando tengamos algún miembro. Al final del video, así les agradezco personalmente por lo que hacen. Van a poder votar cuál es el próximo video, van a poder ver este video antes de que salga, si no se aguantan los spoilers, y cuando me organizo un poco más con mi existencia, vamos a hacer videos solamente para miembros, un poco más jaja y no tan tipo serio todo, tipo, no sé, reaccionamos en vivo, ni idea, leemos mis tags de fanfiction, podemos leer mis bookmarks de fanfiction solamente en miembros. Ojo, ojo, me pueden humillar y humillar todos mis kinks. Así que nada, si quieren se anotan, si no quieren no se anoten, no hace falta. Vamos a seguir teniendo un video todos los domingos que va a ser 100% gratuito para que lo consumas. Te agradezco mucho por mirar hasta acá, gracias por seguir mirando, gracias por todo el amor que recibí el último video de fútbol. Creo que es mi video más visto como una historia del canal. Estoy muy agradecida, muchas gracias. Soy tipo, cuando empecé a hacer esto en diciembre no pensé que esto iba a progresar. Si van a ver mi primer video que fue el 31 de diciembre, soy yo básicamente diciendo ni siquiera me voy a presentar ni decir mi nombre porque no creo que venga a ver esto nadie que no me conozca. Y ahora hay un montón de gente que no me conoce y me mira, así que estoy muy feliz. Muchas gracias y que tengan un buen día. Nos vemos el domingo que viene. Ella es la más linda de todo el mundo y se tienen que suscribir.
Esto lo voy a poner al final. No lo ven ahí en mi video, así que se puede. Uy, qué estúpida que sos. Ay, qué pesada, cállenla, cállenla.